¿Lana o poliéster? ¿Natural o sintético? Hoy te explico todo sobre las fibras textiles y cómo elegir mejor tu ropa. Las fibras con las que se hace la ropa se clasifican en 3 categorías de acuerdo al origen de sus materiales. Tenemos las fibras, por un lado, las fibras naturales, que proceden de origen animal y vegetal, las fibras artificiales, que son fibras que vienen de un elemento natural, pero que tienen un proceso químico, y luego las fibras artificiales, que son fabricadas completamente en laboratorios y que provienen de materia inorgánica como el hidrógeno y el carbón. Bien, vamos con las fibras naturales. Dentro de las fibras naturales, lo quiero hacer así tipo clase porque así la información entra mejor. Dentro de las fibras naturales tenemos al algodón. El algodón es una de las fibras más populares. Aproximadamente el 75% de la ropa que usamos hoy en día es de algodón y data de hace muchísimos años. No sé si han escuchado el término de algodón egipcio, porque los egipcios ya lo utilizaban en sus prendas hace más de 3.000, 4.000 años. El algodón, si es orgánico, es una de las fibras también más sostenibles que existe, ¿de acuerdo? Pero también es una de las fibras que más agua consume en su proceso. El algodón es biodegradable, reciclable e hipoalergénico. Es una de las fibras más populares. Luego tenemos al lino, que proviene, bueno, el algodón proviene de la flor del algodón, ¿no? Para los que no saben, la planta de algodón es homónima y es la que produce con su capullo las fibras de algodón. El lino proviene del cáñamo, se extrae del tallo de la planta del cáñamo. Es una de las fibras más resistentes y más antigua. El cáñamo data de hace más o menos 7.000 años de la humanidad que se usa el cáñamo. El cáñamo que produce el lino es una fibra que es súper fresca, hipoalergénica, es muy resistente y en cuanto a propiedades es mucho más resistente que el algodón. También, obviamente, es biodegradable y es reciclable. La mayoría de las fibras naturales son biodegradables y reciclables. ¿Por qué? Porque provienen de la naturaleza y vuelven a la naturaleza sin ningún tipo de problema con su ciclo de vida. Luego del cáñamo tenemos la lana, que proviene obviamente de origen animal. Si la lana proviene de origen animal y como ahora últimamente se está trabajando sin maltrato animal, la lana es una de las fibras más sostenibles en cuanto a proceso. Cuando hablamos de sostenible, acuérdense que hablamos de no solo del reciclaje, sino que hablamos también de que su proceso de fabricación o de obtención no dañe al planeta, no tenga vertidos químicos, no involucre gente que trabaja en malas condiciones, etc. Entonces, la lana también es una de las fibras más sostenibles. La lana es, de acuerdo al animal que proviene, tiene muchas variantes. La lana más conocida es la lana merino, es la más abundante. Luego tenemos también el mohair, la lana de llama, la cachemira o cachemir, angora, lo pongo por aquí, que ya se me acaba la pizarra. Estas lanas de angora, y mohair y cachemir son un poco más exclusivas, no hay tantos animales que la den y no hay tampoco tantos lugares que la procesen, por lo tanto es un producto ya un poquito más tirando al lujo. Pero es un material totalmente sostenible. También es biodegradable y reciclable completamente. Y por último tenemos mi favorita, que es la seda. Esta es la más resistente de las fibras y la más sostenible junto con la lana, porque el proceso de fabricación, la seda proviene del capullo de seda
del gusano de morera. Lo siento por mi caligrafía, pero no es lo mío. ¿Y qué pasa? Esto digamos, como que se cosecha porque se cría y cada capullo luego se estira la fibra, que son fibras muy, 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 muy largas, y esto se hila y se convierte en un hilado, y este hilado se convierte en un tejido, en una tela. La seda es muy resistente, muy sostenible, pero las propiedades dicen que no le gusta el agua. Por lo tanto, cuando la seda toca el agua se vuelve frágil, las fibras se retuercen y tienden a deformarse. La seda es un producto bastante de lujo porque, al igual que ciertos tipos de lana, tiene fuentes escasas. Entonces, eso es lo que hace que, como en todos los sitios, oferta y demanda, es lo que posiciona, digamos, las cosas en productos de lujo o no de lujo, exclusivos o no exclusivos. La seda y algunos tipos de lana son los tejidos más caros porque su obtención implica mucho más trabajo, implica trabajo especializado y recursos limitados. Voy a borrar y seguimos. Vamos a seguir con las fibras artificiales. Vamos a poner con artificiales. Vale, las fibras artificiales normalmente vienen de un material natural, pero tienen un proceso químico. Quiere decir que no son ni tan naturales ni tan sintéticas. Entre ellas tenemos al rayón o viscosa, que es súper conocido. La mayoría de las fibras artificiales son familias del rayón. Vienen del proceso de fibras de celulosa tratadas con algún material químico, con algún compuesto químico, que hacen que sus propiedades se incrementen. ¿Por qué? Porque el algodón es una fibra natural muy utilizada y tiene muy buenas propiedades, pero no es muy resistente ni muy elástico. Entonces, durante más o menos después de la Primera Guerra Mundial, más o menos en la década del 30, cuando se ha empezado a buscar opciones, la mayoría de las fibras estas, que luego han sido compuestas, artificiales o sintéticas, han surgido en esta época porque se han buscado alternativas más económicas y más resistentes que la seda. Resistente en cuanto al tema este que hablamos de la humedad, la absorción de la humedad, la absorción también de los tintes y la resistencia en cuanto a roturas. Entonces, la fibra, el rayón o viscosa es una fibra que se hace a partir de celulosa tratada con hidróxido de sodio. ¿Vale? El rayón o viscosa también es hipoalergénica, es un poco más resistente que el algodón y es una fibra muy, muy, muy común, pero no es tan bio. ¿Por qué? No es reciclable, sus fibras no son reciclables y está hecha con productos químicos muy fuertes que producen también emanaciones de gases tóxicos. Entonces, el rayón o viscosa, que es una fibra muy utilizada y que sí que es bio, porque claro, porque no es tan sintética, no es poliéster, tal, esta es una de las fibras a evitar cuando compramos ropa nueva. Sí que podemos comprarla de segunda mano porque ya está hecha y evitamos que vaya a la basura, pero esta no es, de las fibras artificiales, no es la más bio. Luego tenemos al acetato. ¿Vale? El acetato también es una fibra de celulosa tratada con ácido acético, de ahí su nombre, muy acético, que tiene propiedades similares, similseda, vamos a poner, propiedades similares a la seda, más ligera y más económica. El acetato sí que es bio,
es biodegradable y es reciclable. Esta es una seda, es como un tipo de seda. Esta es una tela que es mejor en cuanto a todo tipo de prestaciones y procesos productivos que el rayón y la viscosa, que es tan popular. Luego tenemos otro tipo de rayón, que es muy conocido, que es el modal, ¿vale? Yo lo conozco, en Argentina lo conocemos como modal, o también se conoce como rayón High Wet Modulus en inglés. ¿Por qué? Porque tiene una gran propiedad de absorción de agua. Y además es elástico. El modal tiene unas muy buenas propiedades. De hecho, mucha ropa de camisetas, un poco elástico y tal, se hace con este tipo de fibra, que es una celulosa regenerada. La boca me va más rápido que la mente. La celulosa regenerada es una fibra que está tratada para que tenga justamente estas propiedades de absorción de agua, mucho mejor que el algodón, y una elasticidad que no la tienen otras fibras. El acetato es totalmente rígido. El acetato no es elástico y el rayón tampoco. El modal es una fibra bio, es reciclable, es hipoalergénica, es reutilizable también. Y luego, por último, tenemos al, ¿cómo lo podemos llamar? Vale, Lyocell, o su nombre comercial, que es Tencel, ¿vale? Que también es una fibra de propiedades similares al algodón, también de celulosa. Lo imita muchísimo, pero es mucho más resistente que el algodón. Y más económico en su proceso. El Lyocell o Tencel, que es muy común, también es una fibra muy común, sí que es bio y sí que es reciclable y regenerable y tiene propiedades similares al algodón. Entonces, estas son las 4 clasificaciones, bueno, los 4 tipos de fibras. Hoy en día existen más tipos de fibra. De los naturales que yo hablé, ahora también han empezado a fabricar fibras a base de algas, de cáscaras de ciertos alimentos. Bueno, se está experimentando mucho con el tema de fibras naturales para obtener algunas alternativas al poliéster y a todas las fibras sintéticas, y algunas artificiales, como por ejemplo para reemplazar el rayón. Pero estas son, digamos, las que más abundan, las que más vamos a ver en las etiquetas de la ropa. ¿Vale? Entonces el rayón hay que reconsiderarlo, porque el rayón sí que es muy fresco, es muy sí, pero no es la mejor si vamos a comprar nuevo, aclaro. Si vamos a comprar vintage o segunda mano, da igual lo que compremos, porque si es una fibra que no ha sido en su momento, pues, digamos, muy buena para el ambiente, o que luego no es reciclable, ¿qué pasa? Que si evitamos que vaya a la basura, es mejor. Entonces está bien que lo compremos de segunda mano vintage, pero esto es a la hora de mirar para comprar cosas nuevas. Vale, voy a borrar y seguimos. Vamos con la última clasificación, que es las fibras sintéticas. Vale, estas son hechas en laboratorio. Estas son creadas íntegramente en laboratorios. Estas fibras no vienen de ningún producto natural, sí que vienen de materia inorgánica como el hidrógeno y el carbono. ¿Vale? Son plásticos. Vamos a hablar en serio, son plásticos. Para hablar en criollo, son plásticos. Estas fibras, como decía antes, al igual que las artificiales, se han creado por la necesidad de fibras más resistentes, por ejemplo, para hacer ropa técnica. En cuanto a la industria, también eran necesarias. En su momento no se tuvo en cuenta el impacto ambiental que podían llegar a tener estas fibras si se masificaba su producción como está masificada ahora. Pero vamos a analizarlas, vamos a ver cuál es cada una y qué podemos hacer con ellas a la hora de comprar.
Por un lado tenemos el acrílico, que es, como decíamos que era, es un polímero de acrilo nitrilo. No hace falta que nos aprendamos el nombre, pero saber de dónde viene, ¿vale? Son todos polímeros, la mayoría son todos polímeros. El polímero es una fibra que se hace con una cadena muy larga de enlaces de átomos de principalmente carbono e hidrógeno, que le dan una propiedad prácticamente irrompibles e indestructibles. Por eso justamente no son bio, no son degradables y tardan muchísimos años en romperse. El acrílico tiene propiedades similares a la lana. ¿Vale? El acrílico surgió porque necesitaban propiedades como la lana, pero que tuvieran una mejor prestación en cuanto a la humedad. ¿Vale? El acrílico se puede hilar tanto seco como húmedo y es más resistente que la lana. Es hipoalergénico, a pesar de que sea un plástico. Es hipoalergénico, pero, atenti acá, no es bio. ¿Vale? No es bio. No es reciclable ni reutilizable. Ese es el problema, el gran problema que tiene el acrílico. Puede estar hasta 200 años en el planeta. O sea, demasiado tiempo. Esa es la única putada que tiene, digamos, el acrílico. Vale. Luego tenemos el elastano. Por cierto, la mayoría de las fibras sintéticas fueron creadas por la empresa, a ver si lo pongo aquí, lo voy a poner aquí, por la empresa DuPont, que buscaba alternativas, lo que digo, que tengan fibras con propiedades ignífugas, fibras que fueran muy resistentes y que fueran una alternativa para la seda, fibras que fueran repelentes al agua, por ejemplo, que fueran como ahora tenemos los chubasqueros y todas estas cosas que son justamente que no absorben el agua. Experimentaron y buscaron ciertas propiedades que las fibras naturales no tenían. Entonces fueron creadas todas este universo de fibras sintéticas que usadas con moderación y cuidado podrían llegar a ser muy buenas, pero ahora la cosa es que está tan masificado y con el tema del fast fashion y se tira tanto a la basura y se desechan tanto que acaban en el planeta como basura en los entornos naturales y luego liberan muchos microplásticos, entonces la cosa está desbandada. Pero en sí, originalmente fueron pensadas para un bien mayor, fueron pensadas para la sociedad, para diferentes prestaciones. El elastano, también conocido como licra o expandex, fue una revolución de la moda. Bueno, una revolución en la industria textil, luego se usó para moda. Pero, ¿qué pasa? Las propiedades de la gran elasticidad que tenía esta fibra no la tenían nada, absolutamente nada. Esta fue creada en 1958 por la empresa también DuPont. A partir de estas fechas, a partir de los 60, 70, 80, el elastano brilló, fue como el icono porque toda la ropa esta de deporte, las mallas y todos los bañadores y todo se hacía con este material, se hacía con el elastano. ¿Qué pasa con el elastano? Y lo que pasa con todas, que no es bio. Gracias a su resistencia, pues está mucho tiempo en el planeta. Siguiente. Tenemos al nylon o poliamida. Esto está muy presente en muchas etiquetas de la ropa que lo vamos a ver últimamente. Sobre todo ponen poliamida, como para que parezca otra fibra, pero en realidad es nylon, o sea, plástico puro. ¿Qué pasa? El nylon también surgió como una alternativa para la seda y su mayor propiedad es también su mayor defecto. Y es que es tan resistente que puede pasar 500 años en el planeta antes de descomponerse. Es una fibra muy resistente. Pero ¿qué pasa? No es bio.
No es bio porque justamente es tan resistente que no se rompe y tampoco se puede reciclar. Las fibras de poliamida, las medias, sobre todo las medias de nylon, ¿a dónde van? A la basura. La media de nylon es, sí, se puede enganchar y se puede correr un poco el tejido, pero no se destruye. La fibra es indestructible prácticamente, es muy elástica y muy... y no se corta, no es tenaz. Vale, el nylon. Hasta aquí. Viene ahora nuestro mejor amigo. Nuestro gran amigo, el señor poliéster. El señor poliéster, me falta una S. El señor poliéster es un derivado totalmente del petróleo. Es un señor plástico que es muy ligero, sí, lo sabemos, muy ligero, y tiene una buena absorción, absorción de tintes. Lo que hace, por ejemplo, como en esta camisa vintage, que los colores sean muy vibrantes, se pueda, justamente fue una estrella en los 70s o los 80s, fue muy utilizado. ¿Por qué? Porque todo era muy colorido, todo era muy vivo, el poliéster mantenía, a pesar de los lavados, esos colores, y la incorporación de brillos metalizados, todo esto que surgió también a finales de los 60, en el 69, con el Space Age, que fue el boom de cuando el hombre fue a la luna. La moda también tuvo una repercusión y todos estos metalizados, brillantes, colores muy estridentes, fueron posibles gracias al poliéster. Pero ¿qué pasa? El poliéster también prácticamente es indestructible. Entonces, no es bio. Los que dicen que se recicla el poliéster es mentira. Hay poliéster que viene de fibras recicladas de botellas. Es decir, que ahora están haciendo fibras para la ropa de botellas de plástico. Pero la ropa de poliéster no es reciclable y no es biodegradable. Ese es un punto a tener muy en cuenta, que la mayoría de todas estas fibras hay que ir con mucho cuidado. ¿Podemos tener fibras artificiales en nuestra ropa? Sí, que podemos. Evitemos comprar nuevo. Ahora el fast fashion tiene mucho poliéster, mucho acrílico y mucha poliamida. Bueno, el astano depende, si es ropa técnica, sí, si es ropa de deporte, sí, también. Pero intentemos que esta ropa que compremos nos dure muchísimo, ya que por propiedades está hecha para durar, porque, como digo yo, es indestructible. Evitemos comprar ropa nueva de estas fibras sintéticas. Si queremos, podemos comprar vintage. ¿Por qué? Porque ya está hecho y porque si yo puedo evitar, por ejemplo, esto que es de los 80, si yo me lo pongo y lo puedo usar 20 años más, estoy evitando que vaya a la basura, estoy evitando que vaya a que los microplásticos se viertan en el mar. Pero si compro ropa nueva no lo estoy evitando. Entonces, ese es un poco lo que yo quería explicar hoy con esta masterclass de tipos de fibra, para que aprendamos de dónde viene todo, aprendamos la composición de la ropa y podamos elegir sosteniblemente los materiales que usamos. Entonces, he aquí mi información. Si les ha gustado esta información, soy un poco insistente, pero si les ha gustado esta información, los invito a que se suscriban, porque en el próximo video voy a subir una técnica muy, muy efectiva para identificar qué tipo de tela, con qué tipo de tela está compuesta, qué tipo de fibra está compuesta nuestra ropa. Es una técnica muy efectiva para que podamos empezar a ser conscientes un poco con qué estamos vistiendo. Así que los espero en la próxima.